Pero voy a presentarme, a aprovechar para presentarme. Mi nombre es Ernesto Villalobos y ya lo mencionó esta Rubí. Eh, Estudié la carrera de ingeniero químico y todo el tiempo a nivel profesional estuve trabajando todo en lo que viene siendo innovación y desarrollo de productos. Esto me llevó a siempre estar en plan de investigación. Eh, Sin embargo, ya me retiré hace alrededor de 3 años y hace alrededor de 4 años conocí en una forma muy clara lo que es el CBD, debido a que estuve buscando la manera de poder llevar a cabo una calidad de vida diferente, debido a que tengo desde hace 50 y tantos años, tengo artritis reumatoide degenerativa. Esto tuvo la manera de investigarlo, tuve manera de estar trabajando ya en la investigación muy clara sobre el CBD y encontré definitivamente una calidad. Y esta investigación que realicé fue saber lo que se ha escrito, lo que se ha hecho, lo que se ha investigado sobre lo que es la cannabis medicinal. Y encontré un cúmulo enorme que muy poca gente conocía o conoce. Y esto ese estudio me llevó a tener algunos escritos, a hacer lo que estamos haciendo ahorita, unas pláticas que hemos encontrado. Surgieron algunas cápsulas después, ya con el tiempo fueron alrededor de ahorita, van alrededor de 110 cápsulas o 110 podcasts que tenemos ya, o grabaciones. Y también estamos hablando de las pláticas que estamos dando aquí, pues son únicamente con el fin de ayudar, de la gente tenga salud, de la que si no la tiene que la recupere, porque hemos encontrado que hay un gran desconocimiento o una aversión a conocer sobre lo que es la cannabis medicinal, por ese tabú que siempre se ha tenido. Ahora bien, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué de todas las personas, de todos los seres humanos, en la que sentimos la necesidad de regresar algo de lo que Dios nos ha dado? Y a mí en lo personal me llegó y creo que a través de esto que he encontrado tan benéfico, pues estoy tratando de ayudar a muchas personas, tratando de que mucha gente sepa los beneficios del CBD. Y esa es mi misión, y esa es la que me llena y lo que me hace feliz, y por eso estoy aquí. Y por eso lo comparto con mucho gusto. El tema de hoy viene siendo el CBD y el insomnio, es decir, ¿qué hace el CBD con el insomnio? Esto es muy importante definirlo porque nosotros tenemos como una forma de expresión del no tener sueño, se lo achacamos a un problema que podamos tener, lo podemos hablar de que tengo una enfermedad y definitivamente siempre tomamos algo que no va definitivamente a dar con la causa que originó el insomnio. Y la idea de hoy, el día de hoy es encontrar esa causa, buscar la manera de cómo poder controlar nuestro insomnio. Ahora bien, vamos a empezar por la definición. ¿Qué es el insomnio? El insomnio, la raíz viene siendo in, que es la negación, en latín es negación, y somnio es sueño, es el no tener sueño. Es la falta normal de sueño, la dificultad para conciliarlo en el momento que corresponde dormir. Es un trastorno del sueño que es una dificultad para el iniciar el sueño o bien para mantener el sueño después. Hay ocasiones que dormimos al inicio, pero después nos despertamos a las 2 horas o a la hora y ya no podemos conciliar el sueño. Y eso precisamente es insomnio. Ahora bien, eh, ¿qué sucede en nuestro organismo mientras dormimos? Es muy importante tener el comparativo de qué es lo que nos pasa en nuestro organismo cuando estamos dormidos para que veamos lo que perdemos cuando no dormimos. En primer punto, el cerebro trabaja intensamente, refuerza la memoria y almacena lo aprendido. Es decir, está trabajando con nuestro disco duro ahí, seleccionando la información y almacenándola. También se produce la melatonina, es una hormona, la melatonina y la hormona del crecimiento. La hormona de la melatonina se le llama la hormona del sueño, y ahorita vamos adelante, vamos a saber por qué. Y la hormona del crecimiento, que ya sabemos que se utiliza mucho en cuestiones sobre todo en la infancia, pero también nos ayuda mucho a tener un equilibrio metabólico, nos ayuda mucho a evitar el envejecimiento, es decir, tiene otras funciones más. También se activan las hormonas leptina y vasopresina. Esto es muy importante mencionarlo porque la leptina, que viene siendo una hormona que segrega la hipófisis, que nos da oportunidad de no sentir hambre. Cuando dormimos no sentimos hambre porque se segregó la hormona leptina, o sea, hubo oportunidad de crearla. Y también la vasopresina porque controla el aspecto del cardiovascular.
Entonces ahí el corazón reduce su trabajo porque estamos primero a un nivel, bueno, estamos horizontales, no hay tanta presión para poder llegar a ejercer la circulación sanguínea, y por otro lado está dedicado a atender los órganos que están haciéndose mantenimiento, por eso reduce su trabajo, baja la temperatura. Y las enzimas metabólicas dan mantenimiento, es decir, las enzimas metabólicas que tenemos se abocan directamente a cada uno de los órganos, el riñón, el hígado, en fin, a todos, a darles el mantenimiento que durante el día tuvieron desgaste. Bueno, pues vamos a mantenerlos. Y aquí yo lo simulo mucho, lo hago con una referencia cuando un supermercado muy grande, donde a las 10 de la noche cierran y aparentemente la gente sale, pero entra otro equipo de personas a darle mantenimiento, a quitar lo que no funciona en los anaqueles, a llenar los anaqueles, a limpiar y a dejar todo limpio para que al día siguiente a las 7 de la mañana las personas que entren encuentren un súper limpio y lleno de productos. Es exactamente lo mismo que hacen las enzimas metabólicas. Es cuando dan mantenimiento a nuestro organismo y a todos los diferentes órganos y tejidos del mismo. Se eliminan las toxinas. Ustedes se darán cuenta cuando pues se despiertan, quieren ir al baño. Bueno, pues queremos ir al baño porque queremos eliminar las toxinas, porque el cuerpo ya las tiene para ser eliminadas. Y además es en la noche, es cuando se fijan los nutrientes, de tal manera que es una situación de un mantenimiento completo que se hace. Y una situación muy importante que sobre todo para las personas que tienen problemas en la columna, se regeneran los discos de la columna, porque cuando estamos parados hay una presión, cuando estamos acostados no hay esa presión y hay manera de que se regenere el tejido. Entonces, para que vean todo lo que puede hacer, esto y mucho más, pero esto es lo más notorio que se hace durante el sueño. Ahora bien, ¿qué causa el insomnio? Podemos pensar muchas causas. Estoy mencionando aquí 11 causas, pero no son todas. Estas son, digamos, vamos a empezar por la primera, malos hábitos. ¿Qué es un mal hábito? Pues dormirse tarde, cenar ya tarde, cenar pesado y acostarse, tomar alcohol antes de acostarse o estar fumando o tener una situación de apremio al momento de acostarse porque nos acostamos muy tarde y queremos inmediatamente dormirnos. Obviamente no tenemos manera de tener ese ciclo adecuado. Esos malos hábitos los podemos ir evitando porque es parte nuestra, es parte de nuestra educación, de nuestra disciplina. Entonces, ahorita vamos a ver cómo podemos formar esos nuevos hábitos. Ahora, la depresión, la ansiedad y el estrés están hermanados. Cuando hay un estrés, surge ansiedad y termina en una depresión. Todo esto, cuando tenemos un problema que no podemos solucionar o un acontecimiento que vamos a tener al día siguiente, pues estamos con ansiedad o con el estrés y eso en automático hay producción de cortisol y hace que se aleje la melatonina. No existe, o sea, no hay manera de que la melatonina, que viene siendo la hormona del sueño, exista en ese momento y por lo tanto no hay sueño. Entonces, por eso la ansiedad, la depresión y el estrés son enemigos del sueño y son amigos del insomnio. El sedentarismo es otra causa muy importante del no hacer ejercicio. Eso también hace que no tengamos una producción de serotonina adecuada y la serotonina es la precursora de la melatonina. Entonces es muy importante el ejercicio, pero no el ejercicio una hora antes de acostarse, el ejercicio en la mañana o durante el día, pero ya en la tarde o unas 4 o 5 horas antes de acostarse no, porque nos quedamos todavía con el cortisol y la adrenalina en nuestra sangre. El entorno, es muy importante el entorno, porque tenemos una recámara con luz o con ruido, o la música, o hay gente que está pasando continuamente, o la cama está incómoda, o está fría la recámara, o está con mucho calor, en fin. Ese entorno tenemos que prepararlo de manera tal que tengamos oportunidad de sentir sueño, con oscuridad, con tranquilidad, donde haya paz. Los viajes también nos alteran mucho cuando viajamos, sobre todo las ansias de llegar o el estrés, o bien que llegamos a horas tardes o que estamos viajando y no tenemos la conciencia de nuestros ciclos de sueño y vamos poco a poco perdiendo la calidad de tener sueño y obviamente viene el insomnio. La misma edad, después de los 35 años, las personas, o sea, la melatonina, de hecho en sí todas las hormonas empiezan a decrecer su función, empezamos a tener desequilibrios hormonales. O sea, a la medida que la persona tiene más edad, entonces su desequilibrio hormonal es mayor y por lo tanto la melatonina no se produce con la misma cantidad, no existe el sueño como debe ser y los ciclos se van alterando. Hay turnos de trabajo también, cuando una persona trabaja, pues digamos el turno de la mañana y luego el turno de día y luego el turno de la noche, en fin. Esa alteración de los ciclos hace que precisamente no se produzca la melatonina en forma adecuada o en el momento adecuado y por lo tanto tenemos el insomnio.
Las enfermedades, cuando tenemos enfermedades porque hay dolor, inflamación, irritación, una molestia, en fin, pues no nos hace dormir, nos aleja el sueño. O los medicamentos, hay medicamentos también que producen insomnio. ¿Por qué? Porque están reaccionando en una forma diferente y son parte de los efectos secundarios de muchos medicamentos. Estas son algunas de las causas por las cuales tenemos insomnio. Ahora bien, ¿qué nos causa el hecho de tener insomnio? Pues nos causa el hecho de levantar, que cuando nos levantamos cansados, tenemos fatiga diurna, tenemos una muy baja productividad precisamente porque estamos cansados. Hay irritabilidad y hay la ansiedad, y eso es muy común. Aparte, por el hecho de no haber tenido reposo, tenemos una mente difusa y eso hace que cometamos errores y a veces, como ustedes saben, cuando andamos así, los reflejos no son igual y eso nos puede generar accidentes. Ahora bien, como no se hizo mantenimiento en nuestro organismo, entonces obviamente todo el mecanismo de las hormonas y de las enzimas metabólicas no trabajaron y por lo tanto nuestro organismo está cansado. Y aquí hay una situación muy importante que hago mención. Es el hecho de que cuando estamos en ese momento de insomnio, hay una hormona muy importante que empieza inmediatamente a desarrollarse, que viene siendo la grelina. Esa grelina que se produce en el estómago no, es la que nos genera el hambre, es lo que nos genera el apetito. Y cuando no estamos dormidos, entonces inmediatamente el cerebro inmediatamente menciona que hay que comer y entonces es donde te da hambre y la grelina se produce. Entonces el momento de producir la grelina es precisamente por eso que se genera el sobrepeso. Ustedes habrán visto pues que a veces a las 2, 3 de la mañana ven a alguien ahí bajando al refrigerador a ver qué come, ¿verdad? Porque precisamente es eso, nos da ganas de comer y eso obviamente nos genera un sobrepeso. También al momento de no tener la oportunidad del mantenimiento hay un exceso de radicales libres. ¿Y qué pasa en los radicales libres? Pues es un envejecimiento de nuestro organismo. Y todo esto va a debilitar el sistema inmune, porque estamos hablando de que no hay manera de nutrirlo como debe ser y que nuestro cuerpo no está funcionando de forma adecuada. Y obviamente va también una alteración del ciclo circadiano, que es el inicio precisamente de lo que estamos hablando, de ese descontrol de los ciclos del sueño. Y todo este cuadro propicia enfermedades. Es una puerta abierta a cualquier enfermedad que podamos tener. No estamos hablando de una noche o dos, estamos hablando de una semana, 2 semanas, un mes que tengamos problemas de sueño, ya estamos generando esa puerta de entrada de las enfermedades. Ahora bien, ¿qué tratamientos hay en la actualidad? Tenemos que, pues, desde eliminar, primero tenemos que eliminar o controlar los posibles causantes. Aquí estamos hablando de pues, los malos hábitos que tenemos, la depresión, la ansiedad, lo que mencionamos hace un momento. Ahora bien, si hoy eliminamos o luchamos para evitar este tipo de causas que provocan el insomnio, en automático estamos buscando la manera de tener sueño. Entonces estamos bajo un tratamiento. Aquí el CBD va a actuar, pero ahorita mencionamos cómo va a actuar en cada uno de estos causas. Ahora bien, el otro tratamiento son los medicamentos. Los medicamentos pueden ser antihistamínicos o pueden ser benzodiazepinas y la melatonina. En tanto los histamínicos como las benzodiazepinas tienen un efecto secundario posterior. En el caso de las benzodiazepinas vienen siendo productos psicóticos que pueden generar incluso el hábito, o sea, tener ya una adicción propiamente a la medicina, de tal manera que si no la tomas no puedes dormir y estamos hablando de mucho tiempo. Entonces, todo ese tipo de medicamentos van a tener efectos secundarios muy negativos. Claro, de momento funcionan, pero con el tiempo es peor el problema. Ahora bien, la melatonina, que ya se produce en forma sintética, es conveniente tomar la melatonina porque eso nos va a producir obviamente el sueño, pero también hay que tener cuidado en la tomarla. ¿No? Una melatonina cuando se toma de más nos va a producir lo contrario y cuando se toma de menos no va a tener efecto, entonces debe tener la justa medida y debe empezarse a tomar la melatonina con 1, 2 o 3 miligramos máximo por noche y de esa manera ir viendo cómo se va adaptando nuestro organismo para poder tener el sueño, tomarla 1 o 2 horas antes de dormirse. Y la otra que es muy importante es el de tener oportunidad de nada más puede ser 2 o 3 semanas, no más. Entonces, como se dan cuenta, todo tiene una limitante, hay una regla. Entonces, esto hace que no tengamos, pues que no nos soportemos tanto en este tipo de elementos para poder llevar a cabo la eliminación del insomnio.
Y por último son las terapias. Hay muchas terapias, incluso la meditación, la oración, en fin, hay infinidad de terapias que nos permiten manejar el sueño o manejar el insomnio. ¿Qué hace el CBD? Ya vamos a entrar en materia. ¿Qué hace el CBD con respecto al insomnio? El CBD lo que va a hacer primero es que va a entrar a nuestro organismo a través del sistema endocannabinoide. Y no podemos entender lo que va a hacer el CBD si no conocemos el sistema endocannabinoide. Rápidamente voy a exponer. Ya en todas las prácticas lo pongo porque es necesario que muchas personas entren de nuevo y que conozcan de qué se trata. El CBD, perdón, el sistema endocannabinoide consta de 3 elementos fundamentales. Son los receptores CB1 y CB2, que se encuentran en la proporción que se ve ahí de 33 y 67%, o sea, son el doble de CB2 que CB1. Y el CB1 se encuentra en el sistema nervioso central, o sea, lo que es básicamente nuestro cerebro, y aparte en algunos órganos y distribuido en pequeñas porciones en todo el organismo. El CB2 se encuentra en el sistema nervioso periférico, en el sistema inmune, o sea, en el sistema defensivo, y aparte en todo nuestro organismo, o sea que en todo nuestro organismo vamos a tener receptores CB1 y CB2. De hecho, el sistema endocannabinoide que fue descubierto o ayuda en la coordinación de todos los demás sistemas, es el que tiene más receptores de todos los demás sistemas, del sistema circulatorio, del óseo, de cualquiera, es el que tiene más receptores, por lo tanto, en todo nuestro organismo está el sistema endocannabinoide. Aparte, está formado también el sistema endocannabinoide por los endocannabinoides, que son hormonas que nosotros mismos generamos, que tienen la misma estructura o similar estructura a los fitocannabinoides, o sea, los que vienen de la planta. Entonces, esto hace que el CBD, que al entrar a nuestro organismo, tenga una simbiosis tan grande, una identificación tan grande con los endocannabinoides, que ahorita adelante vamos a ver qué es lo que hacen. Y cada uno de los endocannabinoides que tenemos, que alrededor son de 7 o 8, son los que tienen una función específica a nivel terapéutico en nuestro organismo. Por esa razón, invade la acción del CBD y la acción del sistema endocannabinoide, invade a todo el organismo. Y por otro lado tiene las enzimas. Esas enzimas, tenemos alrededor de 76,000 enzimas, más de 70,000 enzimas. Y un grupo de enzimas son las que ayudan al sistema endocannabinoide a llevar a su modulación. Ahora bien, esto es lo que compone el sistema endocannabinoide. ¿Y cómo funciona? Rápidamente lo voy a mencionar. Por aquí tenemos unas personas, obviamente hombre o mujer, que tienen una motivación, un dolor, se sienten mal, alguna inflamación, se enojaron, en fin. Y todo esto va a ir al cerebro de tal manera que aquí hay una respuesta a través del sistema límbico, que son las glándulas endocrinas. Este sistema límbico va a dar oportunidad a responder y activar a los endocannabinoides. Una vez que se activan los endocannabinoides, de acuerdo a la motivación que haya, no todos al mismo tiempo, puede ser uno u otro, dependiendo de la motivación que se tenga. Una inflamación, pues va a haber un endocannabinoide que va adecuado a la inflamación. Entonces, estos endocannabinoides activados van a activar a los receptores CB1 y CB2. Y estos receptores que se encuentran en todo nuestro organismo van a hacer que los neurotransportadores se realicen y vayan a hacer que todas las cadenas hormonales, enzimáticas y de receptores se reactiven. Y aquí en esto hay millones de reacciones químico-biológicas que nos permiten llevar a nuestro organismo a la homeostasis, al equilibrio. Es decir, que todo esto se da precisamente por la activación del CB1 y CB2 y se activan todos los transportadores y nos llevan a la homeostasis. Esto es como en la forma muy sintetizada que está funcionando el sistema endocannabinoide. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tenemos un problema de endocannabinoide? O sea, que el sistema endocannabinoide no está funcionando como debe ser, por una enfermedad, por la edad misma. Entonces, en ese momento es cuando entra el CBD. El CBD se toma y va a dar directamente a reactivar a los receptores CB1 y CB2 y ya se establece nuevamente el mecanismo. La función de los endocannabinoides va a ser reforzada por el CBD y con su séquito, o sea, todo lo que contiene el CBD. Esa es la función del CBD nada más, reactivar al CB1 y CB2 y una vez que lo reactiva, se retira a ser eliminado a través de ser metabolizado por el hígado, de ahí a los riñones, la vejiga y la orina. Entonces, todo esto es para explicarles el por qué funciona el CBD. Aquí lo que está haciendo es reactivarlo y realmente es nuestro organismo el que reacciona por sí mismo a través de la activación del CB1 y el CB2.
Entonces el CBD no interviene con ninguna enzima o hormona, sino que es únicamente reactivar a los receptores. Y entonces, por lo tanto, en todas las funciones que se tienen, donde el C1 y el CB2 van a actuar, indirectamente está actuando el CBD. Por eso el CBD actúa en todo el organismo. Por eso tiene esa función de va a dar un efecto politraumático en todo nuestro organismo. Ahora bien, tomando en cuenta esto del séquito del CBD, vale la pena mencionar que el CBD va a entrar con 45 elementos. Va a entrar con 21 flavonoides, que son los que le dan el sabor y el olor a la planta, va a entrar con terpenos, va a entrar con los cannabinoides, 8 cannabinoides, de tal manera que esto cada uno tiene una función terapéutica específica. Y aquí quiero mencionar esto. El carofileno, por ejemplo, es especial para precisamente tener tranquilidad, para el insomnio, para quitar la ansiedad. El mirceno, lo mismo, el terpileno también. Estamos hablando del CBN, el cannabinol, y en este caso el cannabidiol es el que también tenemos como elemento importante para eliminar la ansiedad, para generar el problema para poder hacer que se active la melatonina. Y aparte tiene un 0.3% máximo de THC. Eso vamos a ver más adelante cómo va a funcionar esto. ¿El CBD qué va a hacer? Primero, con el CBD, hablando el CBD y su séquito, va a evitar la depresión, va a evitar la ansiedad y va a disminuir el estrés. Al momento que tengamos esto disminuido antes de dormir, automáticamente ya estamos en un momento de tranquilidad. También si hay alguna enfermedad, va a evitar o a reducir el dolor, la inflamación o la incomodidad que se tiene. Y obviamente también va a actuar en la edad, porque en la edad, pues cuando tenemos ya el aspecto metabólico un poco desequilibrado, el CBD va a ayudar en el equilibrio. Entonces, si se dan cuenta, todo este tipo de acciones lo hace el CBD para de esa manera, en las actividades que nosotros no controlamos, el CBD lo va a controlar. No, pero nosotros controlamos los malos hábitos, controlamos el sedentarismo, los medicamentos, el entorno, la alteración por el trabajo, los viajes, pero lo demás lo puede controlar el CBD. Entonces, si se dan cuenta, podemos ayudar al CBD a realizar su función. ¿Qué acciones específicas tiene el CBD? Es a través del sistema endocannabinoide, porque al momento que entra el CBD a nuestro organismo, va a activar a la serotonina, a la dopamina y a la anandamida. Son 3 hormonas muy importantes. La serotonina es un neurotransmisor y es una hormona, un neurotransmisor que nos va a generar paz, felicidad, ánimo, positividad y alegría. Fíjense nada más lo que nos va a generar. Obviamente, para el sueño nos da paz y felicidad. Si hablamos de la dopamina, estamos hablando de que va a activar la dopamina, que es la hormona, una de las hormonas más importantes, que es la que encargada de la parte cognitiva, la parte motora de nuestro organismo, la motivación, la recompensa, el sueño, la atención y el placer. Y aquí se clavan 2 cosas muy importantes, lo que es el sueño y el placer. El placer de dormir. Buscamos ese placer. Y ese sueño y la dopamina nos da esa oportunidad de entrar en la parte del sueño. Entonces ya estamos hablando de dos hormonas que están trabajando a favor nuestro. Y una tercera, la anandamida, que es un endocannabinoide, que va a abrirnos, en ese sentido va a hacernos que tengamos un equilibrio en el apetito y que obviamente se va a controlar el dolor. También tiene otras funciones, se controla la fecundación y reactiva el sistema endocannabinoide. Entonces aquí la anandamida tiene 2 elementos importantes. Va a eliminar el dolor o reducirlo y va a reactivar el sistema endocannabinoide para que nos ayude a ese equilibrio y llegar a esa homeostasis que nuestro cuerpo requiere. Entonces aquí estamos hablando de 2 efectos importantes, ansiolítico y antidepresivo por parte del CBD. Esto es, obviamente, todo esto está, al final voy a decir los datos científicos, pero sí es una situación que científicamente está probada. Ahora bien, número 3, al activar la serotonina, la serotonina se activa también por el ejercicio y por el alimento. El triptofano que se encuentra en muchos alimentos va a hacer una acción de crear o procrear la serotonina. Y el ejercicio, ustedes habrán visto que cuando hacemos ejercicio, pues sentimos un placer tremendo al momento de que ya terminamos el ejercicio, nos sentimos muy bien. Y es porque la serotonina está actuando en nosotros. Entonces va a propiciar, obviamente, la formación de la melatonina, porque la serotonina es la precursora de la melatonina.
Y la melatonina es la hormona del sueño. Y entonces aquí se regula el ciclo circadiano. El ciclo circadiano viene siendo el ciclo biológico que tenemos todos nosotros de cada 24 horas. Y aquí lo podemos expresar en otra forma. Por ejemplo, si yo tengo despierto a las 6 de la mañana, y aquí es cuando mi cortisol empieza a subir, o sea, la adrenalina, el cortisol, lo que vamos a estar en actividad. Entonces empieza la glucosa, empieza a ser parte de nuestra energía, de tal manera que estemos listos para la actividad. Sube la presión arterial, como es normal, y obviamente vamos a estar en un punto de alerta, en un momento de alerta. Y esto es porque aquí ya no hay melatonina, porque cuando hay luz no hay melatonina. Entonces aquí es el ciclo en la que no tenemos melatonina, estamos en alerta, a las 12 del día, llegamos en la tarde a la máxima coordinación, tenemos el mínimo tiempo de reacción, o sea, reaccionamos rápido ante todo, y tenemos la máxima temperatura, eso a las 6 de la tarde, empieza a decaer, tenemos también máxima presión, pero cuando ahí empieza la oscuridad, entonces empieza a generar la melatonina. Cuando la retina del ojo identifica oscuridad, empieza a generarse la melatonina. Y entonces aquí vemos que empieza la secreción de melatonina, empieza el sueño profundo durante la noche, y aunque tenemos la mínima temperatura, y después otra vez empieza de nuevo el ciclo. Y ese es el ciclo al que nos referimos, que queda afectado por el insomnio, por una persona que tiene diferentes turnos de trabajo, porque nos desvelamos, en fin, es donde viene la parte importante de cómo se afecta el ciclo circadiano, y esto a su vez el ciclo del sueño, que vamos a ver más adelante. Cuando tenemos, aquí en este caso, cuando viene la oscuridad, y esto es muy importante mencionarlo, la melatonina se nos va. Entonces aquí la melatonina, ¿qué es enemigo de melatonina? Pues el enemigo es la luz. La luz la reduce en su cantidad. Ahora, hay una indisciplina de vida. Si tenemos una indisciplina de vida, como ya mencioné hace un momento, de que fumamos al momento de acostarnos, o tomamos y luego nos acostamos. Obviamente, si tomamos mucho, pues vamos a dormir inmediatamente, pero a las 2 horas estamos despiertos y ya con una cruda tremenda, en fin, vamos a sentirnos mal. Entonces, cuando tenemos también una situación de cenar muy pesado, o comer cosas muy grasosas en la noche, entonces aquí viene siendo la idea de 2 horas antes de dormir, una cena muy ligera para poder llevar a cabo la digestión antes de que nos acostemos a dormir, para que nuestro cuerpo no se encuentre en la digestión cuando estemos dormidos, y dé oportunidad que descanse el aparato digestivo para hacerse su reparación. Y no que en la noche que se hace la reparación estamos todavía con digestión. Eso obviamente hace que no podamos dormir. La otra situación muy importante, que muchas personas lo acostumbran, es ir a hacer ejercicio en la noche. Entonces van a terminar, porque el momento que hacen ejercicio, pues van a terminar alterados porque tenemos cantidad de cortisol en nuestro cuerpo, y el cortisol, en la mayor cantidad de cortisol es la menor cantidad de melatonina. Entonces, pues ese ejercicio nos hace que no adquiramos el sueño, que venga el insomnio. Ahora, la otra es, como mencioné hace un momento, pues es el dolor que tengamos, podamos tener una molestia, una inflamación, en fin, también nos evita tener ese sueño, porque no se genera melatonina. Y las causas mencionadas, que ya mencioné hace un momento, fueron los malos hábitos, la depresión, la ansiedad, el estrés, el sedentarismo, medicamentos, el entorno, las enfermedades, la alteración por el trabajo en turnos, de los viajes, de edad. Todo esto son causas que nos van a llevar a cabo a que no tengamos producción de melatonina. Ahora bien, ¿qué hacemos para tener mayor cantidad de melatonina? Pues tenemos que provocar la oscuridad. Entonces, si vamos a dormir, nuestra recámara debe estar oscuras, lo más oscuro posible. Alejar el teléfono celular y llevarlo a 2-3 metros mínimo, para evitar precisamente verlo o tener la tentación de verlo. La otra circunstancia también es el ruido, que tengamos oportunidad de que no haya ruido, de que tengamos tranquilidad, que haya silencio. Ahora bien, aquí tenemos la alimentación. En la alimentación es muy importante adquirir o tomar productos en la noche, sobre todo que tengan una cantidad alta de triptófano o de melatonina, como puede ser el plátano, puede ser las nueces. O sea, hay muchos alimentos que, si ustedes consultan, que tienen mucha melatonina, y en forma natural vamos a hacer que esa melatonina vaya a actuar, en lugar de tomarla en forma de cápsulas, en fin, o sintética, que le podemos llamar. Pero ese triptófano que tomamos en los alimentos nos va a hacer que se provoque la formación de la serotonina. Y la serotonina
como dije hace un momento, es el precursor de la melatonina. Entonces, al tener serotonina, vamos a hacer que tengamos melatonina y eso nos va a generar el sueño, porque la melatonina va a coordinar el ciclo del sueño. Y entonces ahí eso es cuando vemos que estamos produciendo o tenemos oportunidad de que se tenga más melatonina. Y por último, y el caso principal, es el tomar CBD. El CBD va a ayudar para múltiples funciones terapéuticas, desde un cáncer hasta una diabetes, una fibromialgia, en fin, porque va a actuar en todo nuestro organismo con un efecto multiterapéutico. Y entre ellos va a hacer que se provoque la acción de la melatonina, va a hacer que se active la melatonina. Y es donde viene la parte importante. Y es lo que quiero esclarecer un poco, porque a veces hay dudas de que CBD es un producto milagro. No es así. Es un producto que científicamente, es una sustancia científicamente probada que actúa en todo nuestro organismo. Pero es muy importante mencionarlo que no es un producto milagro, ni mucho menos que el CBD quita todo, no es así. Y es para todo tampoco. Ayuda al cuerpo a recuperarse. Porque si nosotros atacamos la ansiedad y la depresión o el estrés, en automático estamos atacando al insomnio. Y es lo mismo cuando entra el CBD a poner control o a equilibrar una determinada función de nuestro organismo a través del aspecto hormonal, en automático va a hacer que se equilibre otras partes del organismo. Entonces, como consecuencia, el CBD ayuda en la gran mayoría de las enfermedades que nosotros podamos tener. No necesariamente puedo decir que las cure. Hay casos que puede curar, hay casos que puede retener o retrasar. Y en algunos casos es muy notorio esto. Pero en todos los casos, siempre en todos los casos, el CBD nos va a dar calidad de vida. Yo, por ejemplo, en mi artritis la sigo teniendo, me la detuvo, pero no tengo dolor y tengo movilidad, tengo calidad de vida. Y a eso me refiero precisamente. Por eso estoy aquí, porque a mí me dio calidad de vida. Ahora bien, ¿qué evitará cuando el CBD entra en nuestro organismo? ¿Qué va a evitar? Pues va a evitar que se altere el ciclo del sueño, va a evitar que nos levantemos cansados, que tengamos fatiga diurna, que tengamos baja productividad, que tengamos ese estado de irritabilidad y ansiedad, que tengamos la mente difusa, que obviamente a través de eso va a evitar que tengamos errores y accidentes. Y obviamente también va a evitar que nos quedemos sin mantenimiento, porque al momento de descansar, nuestro organismo se va a dar mantenimiento. Va a evitar que incrementemos nuestro peso, va a hacer que no tengamos exceso de radicales libres, va a hacer que se refortalezca el sistema inmune, porque aquí quiero aclarar una situación. Ahorita les mencioné que el CBD, perdón, que los CB1 y CB2, pero los dos receptores se encuentran, el CB1 en el sistema nervioso central y el CB2 se encuentra en el sistema nervioso periférico, pero también en el sistema inmune, o sea, la parte defensiva. Y es el doble de CB2 con respecto a CB1 se encuentran en el aparato, en el sistema defensivo, en el sistema inmune. Entonces, ahí se dan cuenta que el CBD va a ayudarnos a incrementar en forma desproporcionada el sistema inmune. Por eso es tan importante mencionarlo, porque eso nos ayuda a evitar otro tipo de enfermedades o también prevenir muchas enfermedades. Por eso el hecho de tomar el CBD no tan solo es por el insomnio, y no tan solo es por aquella enfermedad, es porque nos da el equilibrio global de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y eso realmente no hay una medicina que digamos, con esto voy a tener ese equilibrio, no lo hay. Porque una medicina entra para una determinada función de un trauma, de un problema, de una enfermedad. Cuando entra el CBD, cuando es una medicina, entra un médico a nuestro organismo. Pero cuando entra el CBD con su séquito, es un equipo médico de muchos médicos con diferentes especialidades que entran a nuestro organismo a llevar efectos terapéuticos. Esa es la gran diferencia. Por eso el CBD actúa en esa forma, porque está en todo nuestro organismo, tiene manera de actuar en todo nuestro organismo. Ahora bien, ¿qué son los ciclos de sueño? Y aquí viene la parte importante. El ciclo de sueño viene siendo, generalmente hay alrededor de 4 a 6 ciclos que se dan durante el sueño. Entonces, aquí estamos hablando de un promedio de 5 ciclos. Y estamos hablando de ciclos, por ejemplo, este es un ciclo, o 2, 3, 4, 5 ciclos. Cuando empezamos a dormir, tenemos un sueño ligero, llegamos a una fase 2, fase 3, aquí viene siendo a las ondas beta, ondas de delta, en fin, que se van produciendo, hasta llegar al sueño profundo.
Aquí es non-REM significa que no hay movimiento ocular. Aquí es totalmente tranquilo, es cuando llegamos al sueño profundo. Y el primer sueño profundo que tenemos es corto. En la medida que va pasando la noche, vamos a tener sueños profundos poquito más grandes, hasta llegar al punto que casi ya vamos a despertar. Ahora bien, esta fase REM viene siendo la fase donde nuestros ojos están en continuo movimiento. Es la fase de los sueños. Es cuando es el momento que se va alargando, como ustedes pueden ver, cada día, cada vez que pasa las horas de la noche, va siendo más grande. Incluso cuando podemos despertar en este momento, es cuando recordamos los sueños. Si despertamos en un momento que tenemos un ciclo REM, en ese momento despertamos, entonces recordamos lo que soñamos. Pero si no despertamos en ese momento, no lo recordamos. Precisamente por eso es que hay muchas personas que soñaron, pero no recuerdan lo que soñaron y saben que soñaron. Ahora bien, lo importante de todo esto es que en la medida que va pasando los ciclos, va siendo menos profundo el sueño hasta que llega un momento que despertamos. Estos ciclos, que son cada 90 minutos, estamos tomando en cuenta que son de 7 a 8 horas, 7 horas y media tomé aquí como promedio. Entonces, cada 90 minutos vamos a tener estos ciclos. Hay gente que tiene 4 ciclos, hay otras personas que tienen 6, entonces los ciclos se reducen. Pero aquí lo importante es qué hace el CBD. Y aquí es donde viene la parte que yo quería hacer notoria. Primero, el CBD, ¿qué va a hacer? Va a hacer que estos ciclos que ya empiezan a subir se hagan un poco más profundos. No tanto, pero sí llegan a profundizar al sueño profundo. Hace que se agrande un poco más, de tal manera que descansamos más. Y la otra importante es qué tipo de CBD voy a tomar. Si yo tomo CBD de full spectrum, o sea, espectro completo, el CBD va a tener CBD y va a tener THC. O sea, va a tener los dos, CBD y THC. Pero el CBD va a tener junto con sus terpenos, que ya dijimos que hay unos terpenos que ayudan mucho a evitar el insomnio o a combatirlo. Entonces va a entrar y va a atacar específicamente a la ansiedad y al estrés. Y los terpenos, hay unos irán a la ansiedad y al estrés y otros irán al aspecto del insomnio, directamente al sueño, para hacer que el ciclo de sueño se establezca. Pero el THC va a actuar como sedante. Ahora, si yo tomo muchos THC, una proporción alta de THC, no voy a poder dormir porque me va a alterar. Entonces, cantidades mínimas de THC son las que generan ese sedante, ese efecto sedativo. Entonces, por eso es muy importante que el full spectrum con el máximo del 0.3% de THC sea utilizado para efectos del insomnio, porque está en la medida adecuada para poder llevar a cabo el ataque a las funciones que que se están teniendo en el insomnio, que es la ansiedad, la depresión, el estrés y obviamente la sedación. Y aquí es donde se da ese caso tomando el CBD de full spectrum. Esto es muy importante y ahora ya depende de la concentración, que ahorita vamos a hablar un poco más adelante de ello. Pero sí es importante que se conociera esto para que no tomemos un aislado, tomemos algo fuera que no, y decimos no nos hizo efecto, pues porque no tiene esa pequeña cantidad de THC.